Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Un cordial saludo a toda nuestra amable audiencia de nuestro programa Discapacidad en Acción. Hoy estamos acá presentes para acompañarles en este programa Giovanni Liscano, persona con discapacidad visual, actualmente representante de la población con discapacidad visual y baja visión ante el Comité Departamental de Discapacidad. Así también hago parte de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad. También hago parte de algunas veedurías en el tema de población con discapacidad y también administro justicia en equidad. Soy conciliador de justicia en equidad. Para todos ustedes, cuando lo crean necesario, se pueden comunicar. Muy buenas tardes. Gracias, Joana. Buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando en el día de hoy. Mi nombre es Olga Lucía Santamaría Pinzón. Yo soy representante ante el Comité Municipal de Discapacidad por parte de las organizaciones, ya que soy la directora de la Fundación Amigo de los Niños con Discapacidad para su Inclusión en la Comunidad, FANDI, fundación que trabaja por niños y jóvenes con discapacidad intelectual y múltiple en el norte de la ciudad. También soy parte de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad. Hacemos las veces de la Secretaría Técnica, así como de la Red Nacional de Personas con Discapacidad y de la Veeduría Nacional y Local. Entonces, estamos acá hoy precisamente a través de este gran programa Discapacidad en Acción para poder contarles sobre los avances y sobre lo que necesitamos aprender de discapacidad. Joanny, buenas tardes. ¿Qué más, Olguita? Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy, Joanny? Cuéntanos. Hoy, dentro de nuestras secciones Aprendiendo de Discapacidad, tenemos la participación de nuestros compañeros que nos van a hablar. También vamos a tener otro reportero con cómo debemos de apoyar a las personas con discapacidad allí donde nos encontremos. Y hoy, en la sección Rompiendo Barreras, tenemos un hecho de vida y también nos van a contar sobre el deporte para ciegos Fútbol 5. Entonces también hay otra compañera con un hecho de vida. Entonces todo esto hoy está súper porque vamos a aprender y vamos a hablar incluso hasta de la ley de turismo incluyente. Entonces, compañeros, bienvenidos a toda la amable audiencia con discapacidad y sin discapacidad. Aprendamos de la discapacidad. Ahora, amables oyentes, tenemos como reportera a nuestra compañera Adela Bayona, quien nos va a dar unos consejos muy importantes y también nos va a orientar de cómo se debe de apoyar a una persona con discapacidad. Allí donde le encontremos en la calle o allí en el camino, donde esté. Entonces vamos a continuación a escuchar a Adela Bayona. Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Discapacidad en Acción. Y hoy vamos a hablar de otro tema súper importante y es sobre cómo apoyar o ayudar a las personas con discapacidad. Y por otra parte también cómo respondemos a esa ayuda, pues la verdad es que muchísimas veces necesitamos esa ayuda y muchas veces esperamos también que la ofrezcan. También que pierdan el miedo al tratar de ayudar a las personas con discapacidad, pues sucede que cuando las personas nos ven, en ocasiones su primera reacción es ayudarnos, pero no siempre lo hacen de la forma correcta, pues se piensa que la discapacidad se asocia con la necesidad de dependencia, y no con todas las personas con discapacidad es así. Por eso hoy les traigo unos consejitos que son importantes a la hora de tratar de ayudar a las personas con discapacidad. Primer consejo,
Actuar con naturalidad. Segundo consejo, y el más importante, preguntar cómo nos pueden ayudar y en caso de que se necesite la ayuda, preguntar qué tipo de ayuda necesita. Y si no la necesitamos, pues en ese caso no deben sentirse mal por el rechazo a esa ayuda que tan amablemente pensaban brindar. Lo importante está en qué manera lo preguntamos, pero ojo, siempre con empatía y respeto. Les invito a siempre apoyar a perder el miedo, a preguntar. También es muy importante entender que muchas veces no necesitamos la ayuda. Tercero, siempre refiéranse a la persona, no a quien lo acompaña. Por ejemplo, cuando es una persona con discapacidad física, eviten tocar las sillas, pues estas son parte de nuestro espacio corporal y es muy molesto para nosotros, las personas usuarias de sillas, que estén tocando pues sin que sea necesario. Otro punto importante es no empujar la silla si no se le ha requerido previamente. Otro caso de personas con discapacidad física es una persona que tenga dificultades para caminar. En este caso deben adecuarse al ritmo del caminar de esta persona. Cuarto consejo, y muy importante, por favor, si no necesitan el ascensor, no lo ocupen, usen las escaleras, pues los ascensores están 100% reservados para las personas con movilidad reducida y también son para las sillas de ruedas. También tenemos el caso de las personas con discapacidad visual. Lo primero que tenemos que hacer es identificarnos para que esta persona sepa quién le está hablando y antes de hablarle, lo mejor es que se acerquen y le toquen el hombro ligeramente y describir todo el espacio y todo el entorno donde se encuentra de la forma más clara posible. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, hablar en el lenguaje que no sea muy complicado para que nos puedan entender, hacerle ver que es importante lo que piensan, lo que expresan y tratar de tener temas de interés para que ellos sean socialmente incluidos. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, si está acompañado de un intérprete, debemos dirigirnos directamente hacia la persona sorda. Y si la persona no está acompañada por el intérprete y no tenemos conocimiento sobre lengua de señas, expresémonos de forma de que nuestros labios se puedan leer. Así que ya saben, y les invito siempre a apoyar, a perder el miedo. Y así nos podemos ayudar entre todos. Como estamos 100% comprometidos con el tema de la inclusión en general, recuerden que no solo las personas con discapacidad somos los únicos que necesitamos ayuda, también las personas con movilidad reducida, los adultos mayores, madres o padres con coches y a los niños también, pues hay un grupo humano muy discriminado y es necesario referirnos a ellos. Son los niños de espectro autista y sus familias. Muchas veces los niños de espectro autista tienen crisis, no son berrinches, de verdad son crisis. Lo más adecuado en estos casos es que se acerquen a los padres y les pregunten qué está pasando y en qué se les puede apoyar. Y así de esta manera contribuiremos a generar más educación. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el tema de hoy. Un gran feliz día y recuerden que la belleza no es solo la apariencia física, sino tener la capacidad de ser tú misma. Sean felices, les desea Adelita Bayona. Estamos muy contentos porque en nuestra sesión de Aprendamos de Discapacidad tenemos a un excelente expositor que es Diego Jonathan Moreno. Él es una persona con discapacidad intelectual, con Asperger, y precisamente él es quien nos va a enseñar sobre la discapacidad cognitiva o intelectual. Olguita, nuestro compañero Diego Jonathan, además de ser un experto en Asperger, también es ingeniero en sistema. Entonces, quisiera preguntarle, doctora Olga, ¿de qué se trata la discapacidad cognitiva o intelectual? Sí, Joanny, es un tema muy importante porque tenemos también en los imaginarios que las personas con discapacidad intelectual no saben, no pueden aprender,
no sienten, no pueden tomar decisiones. Si vemos personas con discapacidad intelectual, muchas veces las tomamos prácticamente como nulas. Entonces, no tenemos en cuenta que precisamente son personas, muchas de ellas nacen con la discapacidad, sobre todo porque en el momento del parto puede haber dificultades, tener procesos de hipoxia neonatal, y al tener muerte neuronal, pues muchos de los niños nacen, por ejemplo, con parálisis cerebrales, ¿sí? Y esto va a afectar no solo su movilidad, sino también pues su nivel de aprendizaje, pero eso no significa que no aprendan. Y ahí es donde necesitamos todos saber de que precisamente estos niños que nosotros de pronto identificamos en la calle, con sus padres de familia, son jóvenes como todos los otros demás, como todos los otros niños, y que necesitan las mismas oportunidades. Por eso es tan importante que Diego hoy nos hable del tema. Bueno, Diego, te damos la palabra. Hola, mi nombre es Diego Jonathan Moreno. Soy una persona con discapacidad cognitiva. Tengo algo que se llama síndrome de Asperger, que es una condición dentro del espectro autista. También soy representante de las personas con discapacidad cognitiva en el Comité Municipal de Discapacidad de Bucaramanga. Y bueno, en este espacio voy a hablarles de lo que es la discapacidad cognitiva, los diferentes tipos de discapacidad. Vamos a hablar de las diferentes barreras que tenemos las personas con esta discapacidad. Vamos a entrevistar personas, vamos a hablar de las distintas condiciones que comprende la discapacidad cognitiva, y también voy a responder a las preguntas que ustedes me hagan. También algo que quiero añadir es que yo soy youtuber, tengo un canal llamado A lo Aspergiano, donde hablo principalmente de mi condición. Así que en algunos episodios vamos a tratar algunas cosas referentes al espectro autista. Hoy quiero comenzarles explicando por qué el 2 de abril es considerado el Día Mundial del Autismo. Bueno, pasa que desde el año 2007 la OMS declaró este día como Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Pasa que el autismo ha sido una condición desconocida. Bueno, hasta hace 30 años no existía el diagnóstico de autismo como tal en los manuales de psiquiatría. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que el autismo era un síntoma como tal de la esquizofrenia. Gracias a investigadores como Leo Kanner, Hans Asperger, se descubrió que esta condición era una condición única, muy variable. Y cada día son más las personas con autismo diagnosticadas. De hecho, hay una estadística que dice que 1 de cada 60 personas puede estar dentro del espectro autista. Entonces es muy probable que seguramente tú que me estás oyendo, es muy posible que tú conozcas a una persona, sea alguien en tu colegio, en tu trabajo o algún familiar cercano tuyo. Entonces, por esto es muy importante concienciar. Es una labor que cobra más importancia, y sobre todo porque cada vez son más las personas diagnosticadas con esta condición. Así que ese día y este mes de abril son los días que se usan para concienciar, hablar del tema, aunque en realidad yo creo que debería hacerse todo el año, porque las personas con autismo existimos y somos reales, y bueno, existimos todos los días del año. Lo otro que quería contarles el día de hoy es que en los últimos días de marzo y la primera semana del mes de abril, en A lo Aspergiano, mi página en Facebook, del canal de YouTube, organizamos un evento llamado Semana del Autismo. Fue un evento donde entrevistamos a personas dentro del espectro autista en lo que tiene que ver con la inclusión laboral, educativa. También entrevistamos a padres de personas adultas, niños, sobre, bueno, distintos aspectos de la condición.
las barreras y al final hablamos de los mitos. Desmitificamos varias ideas erróneas que hay sobre el espectro autista. Para los que quieran conocer de qué se habla y todo, les recomiendo visitar la página en Facebook de Halo Aspergiano. Y para los que deseen conocer más sobre autismo y Asperger a nivel general, les recomiendo visitar mi canal de YouTube haloaspergiano.org. Que por cierto, amigos, cualquier pregunta que me quieran hacer, allá me pueden contactar a través de esos medios si quieren conocer más lo que hago. Y nos vemos en las próximas sesiones. Chao. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, ahora en esta sección Rompiendo Barreras vamos a tener a nuestra reportera Sarela Higuera con un hecho de vida, y es la entrevista que hizo a la compañera Olga Milena Barón. Joanny, Olga tiene baja visión y tú eres una persona con discapacidad visual total. Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia. La diferencia es bastante notable, doctora Olga, porque una persona con discapacidad en baja visión es aquella persona que alcanza a ver la luz. Algunas alcanzan a leer, deben de pegarse mucho a la hoja. Sí, alcanzan a ver la sombra de las personas, o sea, tienen un mínimo visual y con eso se defienden. Y nosotros, las personas ciegas total, pues no tenemos nada de visión, por lo tanto nuestra visión es totalmente en tinieblas, no vemos en absolutamente nada. Entonces, por eso felicitamos a los de baja visión, porque alcanzan a ver un rayito de luz. Muy bien, entonces vamos a escuchar a Olga. Gracias, Joanny. Te llamamos de Punto de Inclusión. ¿Nos puedes contar quién eres tú? Mi nombre es Olga Milena Manuel Hurtado. Mi edad es 43 años. ¿Tienes alguna condición de discapacidad? Yo tengo baja visión y aprendizaje leve. ¿Y esa baja visión fue adquirida por algún accidente o por alguna enfermedad de nacimiento? De nacimiento. ¿Qué diagnóstico te dieron? Atrocolmosis cerebral. ¿Y eso también ha afectado tu desarrollo cognitivo? Sí, señora. Y los oídos y la vista. ¿Y supiste cuál fue la causa de esa enfermedad? Te dicen que de la bacteria del gato. ¿Toxoplasmosis? Sí, señora. ¿Qué ha sido lo más importante en tu vida? Conocerla, porque dicen que van conocerla como puedo aprender de ella. ¿Y en tu familia, quiénes han sido las personas que más te han apoyado? Mi hermana Sandra, mi hermano Cristian y Mauricio. ¿Tus padres? Mi mamita falleció y mi papá, cuando pueda, me puede ayudar. Cuando tú eras pequeña, ¿qué recuerdas de tu condición de baja visión? ¿Te llevaron al colegio o no te llevaron al colegio? ¿Cómo? No me llevaron y no se dieron de cuenta a tiempo. No se dieron de cuenta a tiempo y entonces ya con el tiempo me pueden disminuyendo la visión. ¿A qué edad se dieron cuenta? No sé, no me recuerdo mucho bien. Que estaba tan pequeño que mi mamá nunca me contó eso. No, tampoco. Y con referencia a los problemas de aprendizaje, ¿te han llevado a instituciones especializadas? Sí, señor, estuve primero en el IPA antiguo,
Después estuve en taller para ciegos en barrio de Alfonso López, del barrio sí, Alfonso López, no, el de, sí, que queda por el lado de la iglesia del Tejo Corro. ¿Escuela taller para ciegos o el INSI? Eso dice, el que era antiguo, el que ya se acabó. ¿Y allá te dieron asesoría? No, ya estuve estudiando como una primaria. Bueno, No, en cuanto a las Eso. condiciones de aprendizaje, ¿crees? Sí, creo que 3, sí, señora, creo que sí. Sí, aprendiendo como a escribir y a conocer las cosas. Pero Y ahí pasé, señora, no desarrollaste una primaria y un bachillerato completos. no. Primaria fue ya lo último, ya la pasé y después pasé al colegio Socornet. Allá sí tuve varios apoyos. Varios apoyos como de lenguaje, de tabla ocupacional, de clase de matemáticas, clase de todo, destrezas, deportes, baile. ¿Qué es lo que más se te facilita hacer? Creo que Los artes, deportes, música. el deporte, hacer deporte. Antes también depende de lo que me pongan. ¿Y lo que más se te dificulta? Creo que un poco la matemática y lo que es nuevo para uno. Y en cuanto a la visión, los mayores retos que tienes a nivel social por no ver bien, ¿cuáles son? Cuando me ponen la letra muy pequeña o cuando la persona no cree que no estoy bien, que no veo, sí, que veo normal y no saben la discapacidad que tiene uno. Cuando vas por la calle, ¿cuál es tu mayor dificultad? Los carros y porque eso es cuando vaya a pasar no pitan o no los alcanzo a ver de bien de lejos. ¿Crees que te hizo falta rehabilitación visual desde niña? Sí, señora, sí porque fue demasiado tarde hasta que pude entrar al programa Alcra, que fue en el 2019. ¿Cuál es el mayor sueño que tienes por realizar? El de hacer el séptimo, sí, hacer los otros grados. ¿Terminar tu bachillerato? Sí, señora, al menos eso, porque una carrera ya es difícil, pero al menos terminar el bachillerato. Bueno, Olguita, muchísimas gracias por atender nuestra entrevista. Te deseamos una feliz tarde y que Dios te regale mucha salud. Gracias, muy amable, por la participación. Entonces, les deseo también unas Pascuas. Amable audiencia, ¿ustedes sabían de que nosotros, los ciegos, jugamos fútbol? A continuación, el señor Javier Ricardo Pimiento, persona con discapacidad visual, licenciado en Historia, docente de apoyo, entre otras actividades que realiza, nos va a comentar, nos va a dar a conocer sobre el fútbol para ciegos. Nos va a hablar del reglamento, de los elementos que se requieren para este juego, también los apoyos y todo lo que se requiere para esta disciplina deportiva para ciegos. Esto es una disciplina deportiva de alto rendimiento y es de alto rendimiento porque, digamos, se escala a nivel de las competencias locales y regionales, nacionales y continentales para poder ascender y poder participar en las competencias de las Paraolimpiadas. Las Paraolimpiadas son los Juegos Olímpicos o las máximas justas mundiales para las personas con discapacidad en sus diferentes disciplinas. Entonces, los invito para que
le pongamos atenta atención a este comentario, a esta presentación que nos hace el compañero Javier Ricardo Pimiento, y asimismo pues motivemos a los compañeros ciegos que haya en nuestro barrio, en nuestra vereda, en nuestro municipio, para que ellos investiguen e indaguen más sobre cómo es ese juego y lo practiquen. Y ojalá Dios pues que tengamos potencias en el fútbol 5, pues fútbol 5 es que se llama este deporte para ciegos. Dentro de esas actividades deportivas para ciegos hay otras, está el ajedrez, está el ciclismo, entonces hay muchas cosas que se empiezan a practicar. También en las otras discapacidades también hay muchas disciplinas deportivas. Entonces, nosotros, las personas ciegas, pues la verdad, cuando nos brindan los apoyos y nos facilitan la rehabilitación, nosotros podemos ser autónomos e independientes. Entonces, amables oyentes, los dejo con el compañero Javier Ricardo Pimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Pimiento y vengo a hablarles un poco sobre lo que es la disciplina de fútbol 5 para ciegos. Como lo dice su nombre, esta práctica la desarrollan personas con discapacidad visual, pero aquellas que no la tienen también. Me explico. Hay 5 jugadores por cada equipo en la cancha y son 4 ciegos y el arquero. Es decir, el arquero no tiene discapacidad visual. Él puede ser aficionado o arquero de alto rendimiento. Las personas con discapacidad visual deben ser ciegos totales, pero para evitar que alguno de ellos tenga algún residuo y pueda sacar ventaja de él, debe tener parches, todos deben tener parches y una venda encima de ellos, para evitar lo que comentaba, posibles ventajas. Ahora bien, el balón es sonoro. Cada que rueda o cada que se suelta en la cancha a rodar, él emite unos sonidos de cascabeles como si fueran tapas de gaseosa que se echaran en una pelota. Entonces los jugadores lo podrán referenciar a partir de ese sonido. La cancha es sintética, su césped es sintético. Es de 40 metros de larga por 20 de ancho. Sus laterales tienen unas vallas de madera que tienen la función de evitar que el balón esté saliendo permanentemente de la cancha. Su altura es de 1,50 más o menos. Ahora bien, es imprescindible contarles que dentro de la cancha hay 3 sectores en los cuales actúan 3 personas, que son el arquero, el técnico y los guías. Los arqueros tienen un campo de acción para orientar a sus jugadores desde su arco hacia afuera de alrededor de 12 metros. Ahí puede darle orientaciones y órdenes a sus jugadores. Si se llegase a salir de esa área, es decir, su orden rebasara esa línea, tendría sanciones arbitrales. Desde la línea en la que el arquero ya no puede hablar, comienza la acción del técnico, quien podrá dirigir sus jugadores durante el tercio que llega la posibilidad del otro arquero para hablar y orientar a sus jugadores. Ahora, es pertinente contar que detrás de cada arco hay un guía que tendrá la misma posibilidad de orientar sus delanteros en el mismo sector que el arquero puede orientar sus defensores. Esto para tenerlo en cuenta. Otro asunto a tener en cuenta es que este deporte es de alto rendimiento y que tiene olímpicos, mundiales, Copas Américas, Panamericanos, y que francamente es de mucha exigencia, porque sus jugadores se deben preparar muy bien, sus jugadores deben tener un entrenamiento fuerte
que demanda mucho trabajo. Es muy interesante realmente. Su disciplina tiene muchos videos en internet y quizá a quien le llame la atención, si lo quiere hacer, perfectamente podrá comprobar que el deporte es muy llamativo y sobre todo de mucha exigencia. Para finalizar, el jugador debe pronunciar la palabra voy para evitar choques con sus compañeros dentro de la cancha. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, ahora en nuestra sesión, ¿qué se está haciendo en discapacidad? Eso es algo que nos preguntamos siempre porque, mira, ya aprendimos, Joanny, de 4 temas muy importantes que nos despejan muchas de las dudas que teníamos al inicio. Pero siempre nos preguntamos, sí, pero ¿qué se está haciendo? Resulta ser que en Colombia estamos pues contentos en el sentido de que la normatividad ha ido avanzando y tenemos ahora la ley estatutaria 1618 del 2013 y esta ley pues ha permitido de que el tema de discapacidad sea un tema, digamos que de mayor profundidad y de tener más en cuenta, porque al ser estatutaria la norma pues está por encima de otras normas. Y ahora sí podemos ir de pronto tanto a colocar derechos de petición, tutelas o hacer cualquier reclamo teniendo en cuenta esta normatividad que ya respalda a la población con discapacidad. Pero claro, sabemos que tenemos que ir mucho más allá de la norma porque no solo la norma es la que cuenta, sino es los cambios de actitudes y de las acciones que hacen las mismas personas, la comunidad en general, ¿no es cierto, Joanny? Entonces, con esta ley de turismo me parece muy importante porque por fin también se está como identificando que las personas con discapacidad también tienen el derecho a salir a pasear, porque antes se pensaba que una persona con discapacidad era una persona enferma y que los enfermos ¿para qué salían? Des en cuenta que ha sido mucha de esa mirada que se le ha dado a la población y nosotros hemos tenido muchas experiencias con amigos, sobre todo amigos que son usuarios de silla de ruedas, que cuando dicen no, pero es que yo necesito una rampa, por ejemplo, para acceder aquí a este sitio que inauguraron, ¿sí? que es ícono, y le dicen no, pero ¿para qué? ¿Sí? Ustedes, las personas enfermas, deben estar en la casa, y eso lo hemos luchado bastante, Joanny. Quiero preguntarte, ¿tú has tenido alguna experiencia frente también a esas barreras ante el turismo? Sí, claro, Olguita. Las barreras son muchas porque la verdad el tema se desconoce de que nosotros como personas con discapacidad visual, en el caso nuestro que somos ciegos, que no podemos tener turismo contemplativo, o sea, que no podemos ir a contemplar un paisaje, pero ¿cómo? Si es que no ven, ¿cómo se les ocurre llevar un ciego a que mire un paisaje? Ojo, la verdad es que esto nos genera barrera, esta actitud negativa hacia aquí. Como nosotros no vemos, no podemos empoderarnos o enterarnos de lo que hay en un paisaje. Si no lo describen, es como si estuviéramos viendo. Esta en la parte actitudinal, en la parte física, pues tenemos muchos sitios turísticos donde nos generan barreras para poder observar que las cosas no se pueden tocar o que no podemos pasar porque ahí se caen, o que hay gradas pero no hay barandas. Entonces hay una cantidad. Entonces la ley ahora nos permite exigir de que todas estas barreras actitudinales y longitudinales y arquitectónicas sean eliminadas. Los sitios turísticos se deben de pensar en que deben de ser accesibles para todo tipo de persona, con y sin discapacidad. Entonces sí, Olguita, sí hay barreras y tenemos que trabajar. Por eso nuestra invitación para que tengan esto en cuenta dentro de los proyectos de turismo que se vienen, que no solamente son para las personas sin discapacidad, también deben de incluir
en los procesos y en los proyectos de turismo en la parte comercial que incluyan a la población con discapacidad. Muy bien, entonces tenemos a nuestro experto en turismo accesible, que es don Gonzalo Tolosa. Don Gonzalo, lo escuchamos. Cuéntanos acerca de la ley. Muy buenas, estimados amigos de nuestro programa Discapacidad en Acción. Les saluda Gonzalo Tolosa Sarache, guía profesional de turismo. Les traigo una información sobre la nueva normativa en el sector turístico, la Ley 2068 de 2020, la cual modifica las leyes 300 del 96 y la Ley 1558 de 2012. Leyes que ya con su largo tiempo expedidas necesitaban muchas cosas por rectificarles y otras por mejorar. Leyes que hablaban de un turismo de interés social, que mencionaba personas adultos mayores, pensionados, inclusive utilizaban todavía los términos como minusválidos. Recordemos que son leyes expedidas mucho antes de la convención del 2006, y leyes que hablaban sobre beneficios a personas con discapacidad, pero solamente en el tema de ingreso a un parque temático, ¿sí? Ahora sí, pues como es la historia de ese marco legal que teníamos, ¿cuáles son los beneficios que esta nueva ley 2068 trae a la población con discapacidad? Pues acá les resumo a todos ustedes, mis queridos escuchas, 4 aspectos fundamentales. Primero, el tema de accesibilidad universal. La accesibilidad universal no era tocado antes por las leyes, por lo menos la ley 300 nunca habló de eso. La ley 1558 hablaba de la eliminación de barreras que impidan el uso y el disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad. Solamente mencionaba el tema de eliminar barreras. Pero ya la ley 2068 en su artículo 12 habla de la accesibilidad universal como un deber de los destinos y operadores turísticos, ¿sí? Y es propender, conforme al artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, propender por la eliminación de las barreras espaciales de entorno físico, comunicativas y actitudinales. Fíjense que ya ahí aparecen los 3 tipos de barrera que encontramos siempre en todo el tema de inclusión y accesibilidad. Este es un gran avance. Otro aspecto fundamental, un segundo avance en el que tiene la ley 2068, el sello de accesibilidad e inclusión universal. Se habla mucho de la calidad turística, ustedes han escuchado de los temas de certificados de calidad para las empresas. En el artículo 13 de la ley 2068 se incluye el sello de accesibilidad e inclusión universal. Algo que el gobierno colombiano va a reglamentar y está en proceso de desarrollo, y que es que los operadores turísticos pueden aspirar a tener un sello de calidad en el tema de accesibilidad e inclusión universal, donde ellos están comprometidos con temas de accesibilidad y también con inclusión, en el cual se comprometen a que dentro de la cadena turística las personas con discapacidad formen parte de ella como operadores, ya sea guías, administradores, hoteleros, chefs, todo, obviamente de su formación profesional, pero formando parte de la cadena ya como actores principales. Otro tercer aspecto importante es para nosotros los guías de turismo. La ley promueve la formación de los guías de turismo en temas de lenguajes, de señas, de lenguajes brailes y otros lenguajes y medios de comunicación para poder tener una interacción con el turista. Ese es otro gran avance para nosotros los guías. Y un cuarto avance que les quería comentar, o un cuarto gran aporte que tiene esta ley, es el tema de inclusión de los destinos de turismo inteligente como el norte de Colombia en el turismo. Esto es un boom mundial, es una calidad, un estándar mundial. Un destino de turismo inteligente tiene 3 componentes fundamentales, se llama sostenibilidad, tecnología y accesibilidad. A raíz de esto, la accesibilidad se forma ahora como un tema transversal que va a estar siendo incluido en todo producto turístico y en todo plan de desarrollo turístico. Por eso, mis queridos amigos, quería compartirles esta nueva ley, porque muy grandes beneficios para la población con discapacidad, un gran avance para el turismo accesible en Colombia, y quedaremos atentos a más noticias sobre todo este tema que está empezando a coger mucha más fuerza y ahora sí con mucho más compromiso del gobierno y de los operadores turísticos. Buen día. Bueno, continuamos conociendo un poquito de lo que se está haciendo en Bucaramanga en discapacidad, Joanny. Resulta ser que te quiero contar que hace ya más de 4 años hemos empezado un proceso precisamente teniendo en cuenta
el derecho que tienen las personas con discapacidad al acceso a la justicia. Y precisamente este era un derecho que no se tenía contemplado. Por ejemplo, las personas sordas, te cuento, Joanny, cuando necesitaban un apoyo porque de pronto en algún problema legal necesitaban que un juez o alguien tomara sus declaraciones, quienes terminaban haciendo la declaración era un familiar, y la persona sorda no tenía la posibilidad de decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque existía una barrera que era, o que es, la barrera del acceso a la comunicación. Siempre se le preguntaba eso a la persona que estaba al lado de la persona sorda y no a la persona. Y esto pues se ha venido solucionando contando con intérpretes de lengua de señas en los diferentes sitios, por ejemplo, en los consultorios jurídicos, para que se reciban todas esas inquietudes directamente de la persona sorda y que la información sea precisamente acorde con la que ella quiere dar. Esto ha venido cambiando y estamos muy contentos, Joanny, porque realmente también con la norma que se ha venido dando desde la ley estatutaria y desde la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, los consultorios jurídicos han venido preparándose, formándose para atender de una forma adecuada, con calidad y sobre todo accesible a la población con discapacidad. Y te cuento que esta semana que pasó, hubo un evento muy importante que fue precisamente una jornada que se realizó jurídica, ¿sí? Y tenemos acá al doctor Guillermo Mauricio Pavón Cárdenas, que es director del consultorio jurídico y Centro de Conciliación, que es adscrito a la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien nos va a contar cómo les fue en esa brigada jurídica que fue virtual, gratuita, que se realizó el 20 de abril, ¿sí? Fue durante todo el día y contaron con una asesoría jurídica para la resolución de conflictos que fueran relacionados, por ejemplo, con incumplimientos de contratos, restitución de inmuebles, pago de deudas, accidentes de tránsito. También hicieron conciliación en asuntos de derecho civil, comercial y de familia, y asesoría jurídica en derecho laboral. Entonces, vamos a escuchar, Joanny, al doctor Guillermo, porque esta buena práctica se está dando también en otras universidades y tenemos que aplaudir y tenemos que fomentar y promover. Bueno, Joanny, tú que eres conciliador, cuéntanos un poquito entonces también de qué importancia le ves a este tema del acceso a la justicia a través, por ejemplo, de estas brigadas que se están haciendo. Sí, doctora Olga, realmente pues esta brigada en el derecho a la justicia de las personas con discapacidad es muy buena y efectiva y cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es que las necesidades de la población son muchas, el cual se nos ha dificultado tener una orientación en justicia en derecho, ¿sí? En justicia ordinaria, sobre algunas afectaciones, conflictos y demás procesos penales y extracontractuales que tenemos las personas con discapacidad. No sabemos a veces ni a dónde acudir, ya por el costo o también por la barrera de cómo hacer un derecho de petición, cómo hacer una tutela, cómo tener una orientación, si a qué derecho tengo con esta afectación o con esto con lo otro. Entonces, estas brigadas de justicia nos permiten de que nuestra población se asesore, se empodere más todavía y tenga más claridad sobre a qué tiene derecho en el tema de justicia y cómo debe de reclamar esos derechos y hacerlos efectivos. Bueno, entonces, doctor Guillermo, lo escuchamos para que nos cuente cómo les fue. Mi nombre es Guillermo Mauricio Pavón Cárdenas. Soy el director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación adscritos a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga.
Hoy les quiero contar que uno de los ejes fundamentales en la prestación del servicio del consultorio jurídico y centro de conciliación es la proyección social. A través de esta se realizan brigadas jurídicas, las cuales consisten en jornadas de acompañamiento jurídico a las comunidades más vulnerables que por sus condiciones socioeconómicas o por tratarse de sujetos de especial protección constitucional y jurídica requieren de nuestros servicios. Por esto, el consultorio jurídico y centro de conciliación, a través de sus estudiantes, monitores, asesores y director, se trasladan a los sitios más marginados o los lugares más necesitados para brindar asesorías jurídicas y así orientar al conglomerado social en sus necesidades más apremiantes. Razón por la cual la comunidad se beneficia ampliamente debido a que hacemos presencia en los barrios de estratos 1 y 2, en veredas, corregimientos, fundaciones, colegios públicos, asilos, instituciones públicas que prestan un servicio social e incluso con los microempresarios. Con esto brindamos asesorías en los sitios más recónditos o en las poblaciones que por su ubicación geográfica o por su estado de salud se les dificulta acceder a las instalaciones del consultorio jurídico y centro de conciliación. Por lo anterior, bajo el convenio suscrito entre la Facultad de Derecho de la UPB por conducto de su consultorio jurídico y centro de conciliación y la Fundación Amigos de los Niños con Discapacidad para su inclusión en la comunidad, conocida como Fundación FANDIC, se llevó a cabo la Brigada Jurídica Virtual el pasado 20 de abril con el fin de brindar apoyo a la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad y las personas con discapacidad de las diferentes zonas que se acogieron a la convocatoria efectuada por la Fundación. La jornada arrojó óptimos resultados, toda vez que brindamos asesoría en la resolución de los conflictos relacionados con incumplimiento de contratos, restitución de inmueble, pago de deudas, accidentes de tránsito, fijación de cuota alimentaria, custodia de menores y regulación de visitas, así como todos los asuntos que hacen parte de las áreas del derecho laboral, civil y público de nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación. De manera que los invitamos a que se vinculen activamente a estas importantes jornadas ofrecidas por el consultorio jurídico y centro de conciliación de la UPB, anticipándoles que volveremos a realizar convocatorias a través de la Fundación FANDIC en aras de realizar y continuar fortaleciendo nuestra proyección social mediante las brigadas jurídicas que caracterizan nuestra prestación del servicio con altos índices de calidad y estándares de idoneidad. Mil gracias. Tenemos, Joanny, otra noticia importante de lo que pasó esta semana y fue un taller de orientación laboral que dio la Agencia de Empleo de Cajazán a la población con discapacidad, especialmente población sorda. Contamos con la invitación por parte de ASORSAN, que es la Asociación de Sordos de Santander, su director, presidente, que es Polo Alberto, y pues también invitó la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad. Como hemos venido hablando y la audiencia nos ha venido escuchando, la Red Santanderiana pues es eso, una red de personas con discapacidad y sin discapacidad que trabajamos por los derechos de la población, y como red pues tratamos de buscar los espacios para procesos de capacitación, de información, de realizar diferentes actividades de incidencia por los derechos de las personas. En este caso hubo una capacitación muy interesante. Quien la estuvo dictando fue la orientadora e intermediadora laboral de Cajazán, Mónica Giraldo, y pues realmente fue bastante positiva. Vamos entonces, Joanny, a escuchar qué nos cuentan los compañeros de ASORSAN, cómo les fue con dicha capacitación. Soy Paula Andrea Gómez Pérez, intérprete de lengua de señas colombiana. En este momento voy a prestar el servicio de interpretación. Hola, mi nombre es Alberto Polo. Soy el representante legal de la Asociación de Sordos de Santander, ASORSAN. El miércoles pasado se dictó un taller a la comunidad sorda, gracias a la articulación de ASORSAN, la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad y Cajazán. Se brindó a todas las personas sordas que participaron del taller Orientación Laboral. Gracias a Cajazán por la capacitación, que fue muy importante.
Y como bien es sabido que en el año 2020 y 2021, por consecuencias de la pandemia, se cerraron las instalaciones presencialmente, generando un interrogante. ¿Cómo entrego mi hoja de vida si estoy buscando trabajo? La capacitación orientó el uso de la plataforma para el registro de la hoja de vida y postulación a vacantes por medio de la plataforma Empleo, facilitando a las personas sordas el poder realizar el paso a paso desde sus casas, el registro de la hoja de vida y la postulación a las vacantes. El taller fue muy importante y esperamos que a futuro se realicen más talleres a la comunidad sorda y a las personas con discapacidad. Se resalta la importancia porque proporcionan autonomía al ser ellas mismas las que realicen la búsqueda de trabajo. Para la situación de la pandemia se realizaron ajustes y el acompañamiento de la intérprete es muy importante para la comunidad sorda. Al no oír y ser visuales, por medio de la lengua de señas se comprendió y accedió a la información. Agradecemos a la red, a Sorsan y a Cajasán por la oportunidad a las personas sordas. La frase de la semana. Bueno, compañeros, ahora vamos con la frase de la semana. Esta frase es un mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la frase es: nada sobre nosotros sin nosotros, para que la tengamos en cuenta y empecemos a aplicarla allí en todos estos proyectos públicos y privados, para que nos tengan en cuenta a nosotros. Recuerda, nada sobre nosotros sin nosotros, Giovanni. Sí, nada sobre nosotros sin nosotros. Es bien interesante eso, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo así? Vamos a explicar un poquito la frase. Y tal vez muchos no la entendemos y decimos, esa es la frase de la semana, y es eso, o sea, las personas que no tenemos discapacidad no podemos hacer las cosas por las personas que sí la tienen, no podemos tomar decisiones, no podemos pensar por ellos, no podemos hacer, por ejemplo, planes de acción en alcaldías, en gobernaciones, sin tener en cuenta la voz y las solicitudes y la participación. De eso hablábamos la semana pasada, de las personas con discapacidad. Claro, Joanny. Es que quienes saben de discapacidad somos nosotros, las personas con discapacidad, para saber en qué inclinación debe de ir una rampa. Si no tenemos las medidas, pues preguntemos a quién, a un usuario de silla de ruedas. Lo mismo las barandas, lo mismo los baños como deben. Bueno, todo esto, el tema de discapacidad es así como la frase de la semana. Nada sin nosotros. Sobre nosotros. Nada sin sobre nosotros sin nosotros. Resulta ser, Gianni, que es muy clara la frase y va muy de acuerdo con todo lo que hoy vimos en el programa, Gianni. Muy interesante. Este programa nos ha enseñado un poquito de cada una de las discapacidades también y nos ha mostrado una forma diferente de pensar acorde con lo que las mismas personas con discapacidad nos están enseñando. Por eso me siento muy afortunada de ser parte de la red santanderiana, de los comités y de todo el entorno que lleva la discapacidad, porque nos enseña a pensar diferente. Entonces, Joanny, ahora sí ya vamos para la despedida de nuestro programa. Bueno, amable audiencia, muy cordialmente les invitamos para que dentro de 8 días estén atentos a esta misma hora, a la 1 de la tarde, con un nuevo programa. Recuerden que es 1 de mayo y en este programa vamos también a hablar sobre el tema del derecho a la inclusión laboral. Entonces, compañeros, sin más ni menos, nos vamos a despedir, doctora Olga. Bueno, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo discapacidadenaccionsantander@gmail.com. Les repito, discapacidadenacción@gmail.com.
Ahí ustedes pueden hacer las preguntas que deseen. Nos gustaría mucho que nos enviaran algún correo comentando cómo les ha parecido el programa, que si tienen alguna inquietud sobre algún tema nos lo escriban para nosotros también traerlo acá al aire, porque ese es nuestro interés, que este programa llegue a toda la comunidad con y sin discapacidad y sobre todo al área rural, a los compañeros con discapacidad que posiblemente este programa puede ayudarlos a que identifiquen de que son personas con discapacidad que lo que necesitan es que la sociedad ayude a eliminar todas esas barreras que le impiden la participación y la inclusión. Entonces los estamos esperando dentro de 8 días y Joanny sé que quiere hacer una invitación y un saludo especial, ¿no es cierto, Joanny, de despedida? Sí, doctora Olga, entonces un saludo muy especial a todas los oyentes y que también nos reporten a este mismo correo para que saber de dónde nos están escuchando. Entonces esto es muy bueno y si tienen alguna pregunta en especial también nos la pueden hacer llegar a través de este correo electrónico. Entonces, doctora Olga, nos despedimos y los esperamos en el próximo programa. Que tengan una feliz semana. Una feliz semana para todos. Muchas gracias, querida audiencia, por escucharnos y que Dios los bendiga.